Buenas tardes, compañeros y docente. Hoy vamos a analizar una pregunta fundamental para la sociología. ¿Qué es el Estado? Aunque todos convivimos con él diariamente a través de las leyes, las escuelas, los hospitales, la policía o los gobiernos, no todos los sociólogos lo entendieron de la misma manera. Por ello, y para responder esta pregunta, hemos invitado simbólicamente a tres de los padres de la sociología. Estará Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, y cada uno de ellos desarrollará una interpretación diferente sobre el Estado y su función, y su relación con la sociedad. Mientras Marx observaba el Estado desde el conflicto entre clases sociales, Durkheim lo estudia como un mecanismo de integración y cohesión social, y Max Weber se enfoca en el poder y la autoridad y legitimidad. Pero esperemos un poco porque me estoy adelantando. Por eso, durante esta presentación, veremos qué los diferencia, qué los une y cuál de sus teorías sigue siendo la más útil para comprender el Estado actual. A continuación, veremos a nuestro primer pensador, Karl Marx. Muchas gracias. Soy Karl Marx y considero que para entender el Estado primero debemos entender la economía. Mi teoría parte de que toda sociedad está dividida en clases sociales. En el capitalismo existen principalmente dos: la burguesía, que posee los medios de producción, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Desde mi perspectiva, el Estado no representa a todos por igual, aunque parece neutral. En realidad funciona como una herramienta de la clase dominante para mantener sus privilegios económicos. Las leyes, los tribunales, la policía y muchas instituciones estatales terminan defendiendo el orden económico existente. Aquí podemos presentar un ejemplo. Imaginémonos que una gran empresa contamina un río. Muchas veces tienen recursos para contratar abogados, influir políticamente o retrasar procesos judiciales. Mientras tanto, las comunidades afectadas tienen menos posibilidades de defender sus derechos. Este tipo de situaciones reflejan cómo el poder económico puede influir sobre el poder político. El Estado es el instrumento mediante el cual la clase dominante mantiene su dominio sobre la clase trabajadora. Ahora, ¿creen que todas las personas tienen exactamente las mismas oportunidades ante la justicia, independientemente de su situación económica? Es una gran pregunta, estimado, pero a continuación veremos al siguiente autor, Emil Durkheim, a ver qué nos dice. Soy Emil Durkheim y mi visión es diferente. No considero que el Estado sea solamente una herramienta de dominación. Para mí, el Estado cumple una función fundamental, que es garantizar la cohesión social. Las sociedades modernas son complejas y están conformadas por millones de personas con intereses distintos. Sin una institución capaz de coordinar normas y valores comunes, existiría un desorden social. Por eso considero al Estado como la institución de instituciones. El Estado ayuda a construir una conciencia colectiva, es decir, un conjunto de valores, principios y normas compartidos por la mayoría de los ciudadanos. Ejemplos tenemos cuando los niños asisten a la escuela, aprenden no solamente matemáticas o lenguaje, también aprenden normas de convivencia, respeto y responsabilidad y ciudadanía. Gracias a ello, las personas desarrollan un sentido de pertenencia hacia la sociedad. El Estado permite mantener la integración social y evitar anomía o ausencia de normas. ¿Qué ocurriría si cada persona obedeciera únicamente sus propias reglas? Vaya, también es una pregunta interesante, pero veamos qué nos dice Max Weber. Pues soy Max Weber y considero que el elemento central para comprender el Estado es la autoridad legítima, pues mi definición es una de las más conocidas en sociología y ciencias políticas. El Estado es aquella organización que posee monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio determinado, pues esto significa que únicamente el Estado tiene derecho legal de utilizar la fuerza para hacer cumplir una norma. Uno de estos ejemplos es: un policía puede detener a una persona, un juez puede imponer una sanción, pero ¿y qué pasa con un ciudadano? Un ciudadano común no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estaría actuando fuera de la ley. Pues además, los estados modernos funcionan mediante burocracia, es decir, instituciones organizadas por normas, procedimientos y cargos especializados. Lo que diferencia al Estado de otras organizaciones es que posee autoridad legítima reconocida por la sociedad. Y una pregunta muy importante sería: ¿por qué obedecemos a la política o a la policía y no a cualquier persona que quiera imponer reglas? Vaya, todas estas preguntas nos han dejado pensando, pero para entenderlas, veremos una comparación entre estos tres autores. Les vamos a presentar la comparación entre estos tres autores. Ahora vamos a comparar desde las tres perspectivas diferentes. Como primera diferencia, tenemos que la función principal del Estado. Marx dice que el Estado protege los intereses económicos de la clase dominante. Durkheim dice que el Estado mantiene el orden y una cohesión social, y Weber dice que el Estado organiza y administra el poder legítimo. Como segunda diferencia, vemos cómo ven ellos la sociedad. Marx dice que la sociedad está marcada por conflictos y varias desigualdades. Durkheim dice que la sociedad funciona como un organismo donde cada parte cumple cada una función, y Weber dice que la sociedad está organizada mediante relaciones de poder y de autoridad.
Como tercera diferencia, vemos el problema central. Marx pregunta, ¿quién tiene el poder económico? Durkheim pregunta, ¿cómo se mantiene unida la sociedad? Y Weber pregunta, ¿cómo se ejerce legítimamente el poder? Aunque hablan del mismo fenómeno, cada autor observa una dimensión diferente del Estado. Vaya, tienes mucha razón, pero ahora veamos qué los une de todo esto que has dicho y el análisis de los casos que has mencionado en casos cotidianos. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el análisis de los casos cotidianos, como ya lo dijo mi compañera. ¿Qué tienen en común? Pues los tres coinciden en que el Estado es una institución fundamental que también tiene poder sobre la sociedad, que organiza la vida colectiva e influyen en el comportamiento de las personas. A continuación les voy a presentar casos. El caso 1 sería sobre educación pública, donde Marx diría que forma trabajadores para el sistema económico, Durkheim diría que transmite valores y cohesiona la sociedad, y Weber diría que es una institución burocrática administrada por el Estado. En el caso 2 tenemos de policía. Marx protege el orden económico establecido, mientras Durkheim defiende las normas sociales y Weber representa el monopolio legítimo de la fuerza. En el caso 3 voy a hablar sobre los impuestos. Marx dice que pueden beneficiar principalmente a determinados grupos económicos, mientras Durkheim permite financiar servicios que benefician a toda la sociedad y Weber dice que son un mecanismo administrativo necesario para el funcionamiento estatal. Entonces, podemos observar que una misma realidad puede interpretarse desde tres perspectivas diferentes y complementarias. Tienes mucha razón, pero ahora veremos nuestra conclusión general y nuestra posición crítica frente a esto. Ya. Nosotros aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál teoría es mejor? Pero como tal no existe una respuesta absoluta. Cada autor aporta elementos demasiado valiosos. Por ejemplo, Marx nos ayuda a comprender las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la influencia económica sobre la política. Hoy sigue siendo útil para que nosotros podamos analizar la pobreza, la exclusión y los conflictos sociales. A la vez vamos a ver también Durkheim, que nos ayuda a comprender la importancia de la educación, el papel de las normas y la cohesión social. Este sigue siendo fundamental para nosotros poder entender cómo las sociedades mantienen el orden. Y Weber, el cual nos ayuda a comprender la autoridad, la burocracia, el funcionamiento práctico del Estado. Su función continúa utilizándose en la sociología, en las ciencias políticas y derecho. Nuestra conclusión aquí es que después de analizar las tres perspectivas, consideramos que la teoría de Weber es la que mejor define técnicamente al Estado moderno, ya que explica el monopolio legítimo de la fuerza, la autoridad y la burocracia, que caracterizan los gobiernos actuales. Sin embargo, esto no significa que Marx y Durkheim hayan quedado superados. Marx sigue siendo indispensable para poder analizar las desigualdades económicas y las relaciones de poder, mientras que Durkheim permite comprender cómo las instituciones generan una cohesión social y estabilidad. Por ello, la mejor manera de entender el Estado actual no es elegir únicamente una teoría, sino que hay que combinar las aportaciones de Marx, Durkheim y Weber para obtener una visión más completa de la realidad social. Aquí hay una. Si tuvieran que analizar el Estado ecuatoriano actual, ¿creen que parece más a la visión de Marx, a la de Durkheim, a la de Weber? ¿Y por qué? Eso ha sido todo y dejamos esta pregunta a su libre albedrío.